Sí, muy buenas noches. Me gozo muchísimo poder compartir con ustedes algo que Dios hace unos 20 años me lo dio de una manera muy especial. Quiero compartirles este tema que también compartí hace unos 16 años en un retiro que se hizo en Melgar, Tolima. Quizás en esa época el más beneficiado de todo esto fui yo, porque cada vez que lo comparto, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo con muchas personas, yo soy el más beneficiado. Quizás muchas personas ni entiendan el asunto, pero yo sí me gozo mucho de lo que Él me dio en esa época. Y hoy quiero compartirlo también con ustedes. Quiero que el Señor abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento y abra nuestros ojos para que podamos ver lo que Él nos tiene preparado desde hace mucho tiempo para nosotros. Y hoy que voy a procurar hacerlo de la mejor manera. Voy a hacer una introducción. Quizás la introducción va a ser un poquito larga, pero es de adrede, porque quizás en las otras charlas que vayamos a tener, vamos a darnos cuenta por qué de esta introducción. Vamos a mirar el asunto de la fe, pero la fe lo vamos a verlo desde muchos puntos de vista, desde arriba, desde abajo, de la izquierda, de la derecha, de frente. Vamos a ver qué es la fe en realidad, cómo Dios la ve, cómo está en la Escritura. ¿Cómo es que Él nos habla? ¿Cómo es que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo es que hombres como Abraham, como Moisés y otros, sin saber, vivían por fe? ¿Cómo es el asunto? Que yo puedo vivir sin saber que tengo fe o no tengo fe. Lo único que sabemos es que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que sabemos. De esa manera de introducción, quiero que vayamos a un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 1, y que todos creo que no lo sabemos, y muchísima gente aún sin ser cristiana puede llegar a conocer o a saberse este versículo. Pero su contenido es muy profundo, lo vamos a ver a raíz de lo que quiero compartirles, a través de lo que quiero compartirles. ¿Qué dice Juan? En el principio era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Eso dice Juan. Y cualquier persona inteligente, aún no instruida en las enseñanzas del cristianismo, leyendo este texto de Juan, llegará a la conclusión de que Juan quiere decir que Dios desea hablar y comunicar sus pensamientos a nosotros los hombres. Y estaría en lo cierto, por supuesto, porque es verdad. Ese es el deseo del corazón de nuestro amo, de nuestro dueño, del eterno. La palabra es el medio por el cual se expresan los pensamientos. Al aplicar este término al Hijo de Dios, nos lleva a pensar que el deseo de expresarse es inherente a la divinidad. Dios desea hablar con los seres que ha creado. Siempre ha sido así. Dios desea hablar con los seres que ha creado. Toda la Biblia apoya esta creencia. Dios está hablando. Hoy está hablando. Y hoy más que nunca, a propósito de el COVID-19, de esta pandemia que está a nivel mundial, está aprovechando. Es un grito de Dios a un mundo sordo a su voz. Lo está haciendo. No solo ha hablado, sino que está hablando y seguirá hablando. El mundo está lleno de su voz. El mundo está lleno de la voz de nuestro Dios. Una de las grandes realidades que debemos considerar es la voz de Dios hablando en este mundo. Lo que más debería ser objeto de nuestra admiración, que tiene que ser muy grande, es que Dios dijo y fue hecho. Él lo expresó y se hizo
conforme Él lo expresó. La voz de Dios es la energía más poderosa de la naturaleza, pues toda la energía parte del hecho de que Dios ha hablado. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Y porque está escrita, está confinada a los límites del papel, tinta y cuero. En cambio, la voz de Dios es viva, libre, soberana. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y los deseos del corazón. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida está en las palabras habladas. La palabra de Dios en la Biblia puede tener poder solo si corresponde con la palabra de Dios en el universo. Es su voz presente lo que hace a la palabra escrita tan poderosa. Si no fuera así, la palabra estaría encerrada entre las tapas de un libro. Sería una concepción muy primitiva de Dios. Imaginarlo a Él, usando sierras, martillos, clavos, a la manera de un carpintero, o un martillo de latonería, o una pulidora que fabricara carros, que fabricara muebles. Sería muy primitivo este pensamiento. Aunque sería muy fantástico que yo pudiera decirle a un carro estrellado, «Hey, carro, arréglate», y el carro arreglarse. Eso es imposible, ¿cierto? Pero sería muy bueno que sucediera. La Biblia enseña otra cosa, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 39:9. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Los siglos fueron hechos porque Dios dijo que se hicieran. Hebreos 11:3 dice, tengamos en cuenta que Dios no se refiere aquí a la palabra escrita, sino a la palabra hablada. La voz de Dios que llena el mundo antecede a la Biblia por siglos incontables. Es una voz que no ha dejado de oírse desde los albores de la creación y sigue resonando de un extremo a otro del universo. Él mandó y existió. La palabra de Dios es rápida y poderosa. En el principio de todas las cosas habló hacia la nada. ¿Y qué hizo la nada? La nada se convirtió en algo. El caos oyó esa voz y se convirtió en orden. La oscuridad la oyó y nació la luz. Y dijo, Dios sea, y fue. Esas palabras gemelas, como causa y efecto, ocurren a todo lo largo del relato bíblico de la creación. Él dijo, vale por el así. Y el así es el dijo puesto en un compuesto continuo o en un continuo presente. Él dijo y así fue. Que Dios está aquí, está hablando, son verdades que respaldan otras verdades bíblicas. Sin ellas no podría haber revelación. Dios no escribió un libro y lo envió por medio de mensajeros a personas sin ayuda. Dios habló un libro y vive en sus palabras habladas, hablando continuamente sus palabras y haciendo que perduren a través de los años. Dios sopló un muñeco de barro y ese vino a ser un hombre. Él sopla sobre los hombres y vuelve a convertirlos en barro. Volveos, hijos de los hombres, fue lo que Dios dijo después de decretar la muerte de todo hombre. Y no fue necesaria que dijera una sola palabra más. La triste procesión humana desde la cuna hasta la sepultura es prueba suficiente de que su primera palabra fue verdad. Dios está hablando y ha hablado a través de los siglos. Tengamos esto ahí en mente, como si cambiásemos de tema,
Ahora vamos a hablar de otra cosa, que es lo mismo de otra manera. Esto es a manera de introducción. Ahora entramos al asunto de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo dice Hebreos 12:2? Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice eso. Pensemos en aquel hombre sencillo e inteligente que que mencioné anteriormente, al principio de la introducción, que se detiene por primera vez a leer las Escrituras. Se acerca a la Biblia sin ningún conocimiento previo de lo que contiene. No tiene ningún perjuicio, nada tiene que probar, nada tiene que defender. Él simplemente comienza a leer las Escrituras, como leer un libro cualquiera. Este hombre no leerá mucho tiempo, claro, sin darse cuenta de que algunas verdades comienzan a descatarse nítidamente. Son los principios espirituales con los que Dios ha tratado a los hombres, que aparecen entretejidos en los escritos de varones santos que fueron movidos por el Espíritu de Dios. Según prosiga en la lectura, deseará hacer un resumen de las verdades que está entendiendo. Claro, eso es lo que hacemos todos cuando leemos un libro. Estos resúmenes vendrán a ser los principios de su credo bíblico. Y si lee por más tiempo, las nuevas lecturas no afectarán estos principios. No, por el contrario, los aumentará y fortalecerán. Nuestro hombre está descubriendo lo que la Biblia enseña. Muy arriba en las enseñanzas de la Biblia se encuentra la doctrina de la fe, por allá, como por Hebreos y por ahí cerquita, se encuentra todo, y él lo mira con admiración. Es tanta la importancia que la Biblia asigna a la fe, que es importante que pase desapercibida para cualquier persona, no solamente para este hombre que lea la Escritura, y el asunto va por ahí. Él tendrá que reconocer, este hombre, muy pronto que la fe es de vital importancia para la vida del alma. Imagínese que sin fe es imposible agradar a Dios. Suena tremendo. Por la fe es imposible adquirir cualquier cosa. Ir a cualquier parte en el reino de Dios. Sin fe no se puede ir a ninguna parte. Pero sin fe nada puede allegarse a Dios, ni ser librados de sus culpas, ni tener libertad, ni salvación, ni comunión, ni nada. Nunca tener una vida espiritual. Imagínense. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Hasta ahí estamos en problemas. Cuando nuestro amigo ha llegado al capítulo 11 de la Epístola de los Hebreos, no le será extraño el elocuente encomio que se hace allí de la fe. Antes de eso habrá leído la brillante defensa de la fe que Pablo hace en Romanos y en Gálatas. Más adelante, si lees la historia de la iglesia, podrá ver el asombroso poder espiritual que tendrán los reformadores debido a su fe inalterable en la religión cristiana o en la vida cristiana. Pues bien, la fe es algo tan importante en la vida cristiana, es algo tan imprescindible en la búsqueda de Dios. Es perfectamente natural que deseemos cerciorarnos si en verdad tenemos este don, porque es un don de Dios la fe. ¿Será que lo tengo? Y siendo nuestra mente como es, sea pilosita, tarde o temprano ha de querer investigar cuál es la naturaleza de la fe. ¿Qué es fe? Junto a esa pregunta viene otra seguida, otra muy cerquitica. ¿Tengo yo fe? Y debemos encontrar algunas respuestas donde quiera que ésta se halle. Claro, quizás la vamos a encontrar donde menos pensemos que está. Y la respuesta donde menos pensemos que está la respuesta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se habla nada de fe. ¿Cómo que no? Si Hebreos la nombra constantemente. Tiene que estar lleno de detalles de la fe. Casi todos los que predican o enseñan acerca de la fe dicen más o menos lo mismo.
Yo hice un ejercicio con unas 70, 80 personas que Dios me permitió administrar por un tiempo. Y un buen día, un domingo tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana o 12 de la mañana llegué y hablé más o menos de esta manera. Queridos hermanos, en esta tarde o en esta mañana quiero compartir con ustedes algo sobre la fe. Y comencé a hablar sobre la fe de una manera particular, como lo hacen muchos hombres. Hermanos, ustedes no tienen casa, es porque no tienen fe. Hermano, usted no tiene un carro, es porque no tiene fe. Hermano, si usted no tiene un empleo, o un buen empleo, y una buena familia, y un pocotón de cosas, no tiene fe. Y hablé otras cositas, y de pronto paré. Y unos me miraban como sospechoso, otros sentían con la cabeza que sí, que lo que yo estaba diciendo era verdad. Y paré y les dije, hermanos, estoy hablando de fe. Unos dijeron que sí, otros que no. ¿Y por qué? No, porque la fe no obra de esa manera. Y otro, no, porque por tal cosa. Casi nunca se dice en realidad lo que significa la fe. Y me sorprendió eso, porque estamos muy distantes de pensar en algo tan concreto como es la fe. Y casi todos los predicadores que enseñan esto, dicen más o menos lo mismo. Nos dicen que es creer en una promesa. Tú tienes que creer en las promesas de Dios. Que es aceptar lo que Dios dice. Que es reconocer la verdad de la Biblia y actuar conforme a ella. El resto de lo que ellos dicen en sus sermones o en sus libros son relatos acerca de personas que por fe hallaron respuestas a sus oraciones. Esas respuestas son por lo general bendiciones espirituales, tales como sanidad, dinero, protección física o éxito en los negocios. Y si el maestro es un tieso, un filósofo, nos llevará a incursionar por los ámbitos de la metafísica y nos sumergirá en los hielos de la jerga psicológica, definiendo y redefiniendo conceptos, partiendo delgado palillos hasta hacerlos desaparecer por completo. Cuando finaliza la exposición, nos damos cuenta que hemos salido por la misma puerta por la cual entramos. Sin duda pensaba yo cuando escuchaba esto, que debe haber algo mejor que eso. Y en esos tiempos que les estoy hablando, estaba el asunto, el movimiento de la fe, donde se hablaban las congregaciones que todo lo que pisare la planta del pie sería nuestro. Y yo conocí a muchos hermanos, incluso tenían una motico y vinieron y se sentaron en la moto, con fe de que esa moto iba a ser de ellos porque ellos ya habían tomado posesión de ellos. Y así de casas y otra cantidad de cosas. Había un movimiento muy terrible. Y yo siempre pensaba, tiene que haber algo mejor que eso. No creo que el asunto vaya por ahí. Hasta que Él en su infinita misericordia, oh mi Señor, cómo es de bueno conmigo, trajo esto que estoy compartiendo con ustedes. La Biblia no hace ningún esfuerzo para definir la fe. Es lo primero que yo siento en mi corazón. Aparte de una breve definición en la epístola a los Hebreos, en la cual se emplea 19 palabras. Hebreos 11:1. Yo no sé de ninguna otra definición bíblica, y si la hay, la fe no es definida filosóficamente, sino en una manera funcional. Funcional. Se afirma que lo que la fe es en operación no es lo que es en esencia. Se asume la presencia de la fe y muestra lo que ella produce, no precisamente lo que ella es. Es bueno y sabio llegar hasta aquí. Hasta ahí pudiéramos dejar el asunto y no hablar más. No pretender saber más. Se nos dice de dónde procede y por qué medios viene. Eso sí se nos dice. ¿Cuál es el medio por donde viene el don de Dios? ¿Por dónde? ¿Cómo dice la Escritura? Dice que la fe es un don de Dios. Y dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Dice así en la Reina Valera. Pero como hemos visto, es una voz, ¿cierto? Entonces podría definirse que la fe viene por el oír y el oír de la voz de Dios. La voz de Dios es lo que produce fe, es la concepción donde se genera ese don
que hay en nosotros. Todo eso lo vamos a ver más adelante un poquito mejor. Acá hasta aquí todo va claro, ¿cierto? Parafraseando Tomás Kempis, parafraseando Tomás Kempis, prefiere ejercer la fe antes de definirla. Tomás es alguien que escribió un libro que se llama La Señal. De aquí en adelante, cada vez que aparezca la palabra fe, debemos entenderse como fe en acción, tal como es ejercida por un hombre verdaderamente creyente. Dejemos de lado la idea de definir la fe y vamos a pensar en ella como se la siente cuando se pone en acción. La naturaleza de nuestros pensamientos será pues práctica y no teórica. Práctica y no teórica. Es una dramática narración la que se halla en el libro de Números cuando se ve la fe en acción. Ahí es donde comienza a mostrarse el asunto desde el Antiguo Testamento. Ahí es cuando hay la fe en acción puesta a través de mucha gente, dada por un hombre, claro, con el respaldo de Dios, ¿cierto? Esa dramática narración se halla en Números. El pueblo de Israel se desalentó y murmuró contra Dios, dice la historia, y Dios envió entre ellos serpientes ardientes. Estas mordían a la gente y muchos murieron. Moisés intercedió ante el Señor por ellos y el Señor le dio un remedio un poco absurdo, porque era más bien como amarrarse el pie para que la sangre donde lo picara no subiera el veneno, o un jarabe o un antídoto, bueno, o limón, alguna cosa, pensaríamos nosotros, si fuese por nosotros. Le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de metal y que la pusiera enroscada en un poste en medio del campamento, de modo que cualquiera pudiera verla. ¿Cómo dice el texto? Dice, ¿será que cualquiera que fuere mordido y mire la serpiente vivirá? Así lo hizo Moisés, y fue cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Ese relato está en Números 21, 4 y 9. En el Nuevo Testamento encontramos la explicación de este suceso. Y si no, no sabríamos que eso era fe, porque eso a mí no me parece muy bueno, me parece un poquito descabellado de parte de Dios que hiciera una cosa así. Y muchos no saben, o no sabíamos, porque yo entro en esa colada, definir por qué Dios hizo eso con Moisés. Moisés le pidió al Señor, intercedió, y Él le ordena eso. Si no fuera por esta explicación del Nuevo Testamento, la cosa sería un poquito todavía confusa. Pero como nos lo explica el mismo Señor Jesucristo, Él les explica a sus oyentes, el Señor Jesucristo, cómo pueden ser salvos. Y les dice que es por medio de la fe. Y para hacer bien clara su definición, recurre al libro de Números y dice, ¿qué dice mi Señor? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a Él mismo, a su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario que Él fuera levantado? Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos traducirlo de otra manera, ¿cierto? Ahora que ya estamos entendiendo el asunto. Para que todo aquel que lo mirare a Él, o que pusiese su mirada en Él, allá arriba, crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. El hombre inteligente que escucha esta historia y el que leyó la Escritura no tardará en hacer un descubrimiento. Las palabras mirar y creer son sinónimas.
Las palabras mirar, que se emplea en el Antiguo Testamento, tiene idéntico significado que la palabra creer. Mirar la serpiente es lo mismo que creer en Cristo. Pero debemos tener en cuenta que mientras los israelitas tenían que mirar con los ojos físicos, los creyentes del Nuevo Testamento deben creer con el corazón, porque con el corazón se confiesa para salvación. La conclusión es que la fe es la mirada del alma que se dirige a un Dios y Salvador. Y esa es la conclusión que podríamos sacar de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Después de haber entendido esto, habrá que recordar automáticamente otros pasajes cuyo significado comenzarán a hacernos más claro. A mí me fue claro. Comencé a ver y a entender las Escrituras de otra manera, no de la manera que venía haciéndolo. Por ejemplo, dice el Salmo 34:5, a él miraron y fueron alumbrados y su rostro no se avergonzaron. Salmo 34:5, a ti que habitas en los cielos, alcé mis ojos, y aquí que como los ojos de los siervos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia en nosotros. Salmo 123:1 y 2, y aquí el hombre que busca misericordia y mira rectamente al Dios de misericordia hasta que haya la misericordia. Nuestro Señor mismo siempre miraba a Dios. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Mateo 14:19. La verdad es que Jesús enseñó siempre que todo lo que Él hacía, podía hacerlo porque se mantenía mirando a su papá. Siempre lo hacía de esa manera. Su poder descansaba en el hecho de que siempre se mantenía con su mirada interior puesta en su Padre. Por favor, lean Juan 5:19 y 21. El tenor de toda la Biblia está en complejo acuerdo con lo que dejamos dicho. Y todo se resume en la exhortación de la epístola de los Hebreos, cuando dice que corramos la carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo cual enseña que la fe no es un acto que se realice una sola vez, no, sino una actitud continua del corazón que se mantiene mirando a Dios, al Dios que está dentro de su vida. Acordémonos de la vasija de barro con el tesoro adentro. Mirando hacia adentro, yo tapé la vasija con la mano. ¿Para qué? Para hacer ver que la luz alumbra es adentro, no hacia afuera, aunque lo haga afuera y la gente vea al Señor que está ahí. Pero lo principal de todo el asunto no es que otros vean, sino que yo lo vea ahí, adentro. Ya vimos Salmo 88:8. Corresponde no quitar la mirada de Él que está dentro de mí. Entonces, creer entonces es dirigir la atención del corazón hacia Cristo. Es levantar la mirada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nunca dejar de mirar por el resto de nuestras vidas. Que no nos pase lo de Pedro cuando quitó la mirada y se hundió. Usted ya conoce la historia, no necesito extenderme. ¿Por qué se hundió? Porque quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa mucho, 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 solamente que le pidamos al Señor que nos revele eso, para ver lo tremendo que es no hacer lo que se nos dé la gana, por así decirlo, sin contar con el Señor que está dentro de mí. Al principio podrá parecer difícil, pero dicha actitud se hace más fácil con el continuo mirar a la maravillosa personalidad de Cristo dentro de mí.
siempre va a ser este mismo concepto. Todas las enseñanzas tienen que partir de ahí, de adentro. Podemos distraernos a veces, pero al haber encomendado nuestro corazón a Él, cada vez que nos apartemos por un poco, sentiremos el fuerte deseo de retornar, al igual que un pajarito que se vuelve a su nido. Siempre va a ser así. Me puede distraer alguna cosa, que algún muchacho, alguna casa, algún carro. Pero tengo que volver otra vez ahí, porque mi vida, mi cambio, todo viene con mirarlo a Él adentro. Insisto, es que es necesaria esta entrega personal, voluntaria, que hace que el alma fije para siempre su mirada en Jesús. Dios acepta esta intención como la elección nuestra y tolera las distracciones que sufrimos al vivir en este mundo malo. Claro, tolera y se entristece. El Espíritu Santo se entristece cuando escuchamos otras voces, porque no sabemos discernir el cuerpo de Cristo que está dentro de mí. Dios sabe que hemos encaminado nuestro corazón a Jesús y nosotros también lo sabemos. Y nos colocamos al saber que nuestra alma está adquiriendo un hábito que no tardará en formar parte de nuestra naturaleza, de modo que pronto se ha de requerir sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Simplemente lo miraremos a Él como parte de nuestra vida. Me gozo en gran manera escuchando a mi hermana Elizabeth diciendo que hace 25 años el Señor se reveló a su vida. Amén. Y así muchas otras personas que tienen en cuenta cuando Él entró a su vida. Eso es lo que vale, porque desde ese momento nuestra vida comenzó a tener forma, comenzó a tener razón de ser. La fe es la virtud que menos piensa en sí misma. Por su propia naturaleza es escasamente consciente de que existe, igual que el ojo que ve todo lo que tiene delante de sí, pero el ojo nunca se ve, nunca. La fe se ocupa del objeto sobre el cual ella descansa, Cristo, ahí adentro, y nunca pone atención a sí misma. No, mientras estamos mirando a Dios adentro de nosotros, no nos estamos mirando a nosotros mismos, no. El hombre que ha luchado por purificarse a sí mismo haciendo ciertos ejercicios y otras cosas y no ha conseguido nada más que fracasos, encontrará gran alivio al quitar la mirada de sí mismo y fijarla en aquel único que es perfecto. Mientras mire a Jesús, se realizará dentro de él todas aquellas cosas que deseó durante tanto tiempo. Dios estará dentro de él, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy hablaba con alguien acerca de eso y me decía, no puedo creer que sea tan fácil. Y me renegó, por así decirlo, durante varias horas o más, de que no podía creer que fuera tan fácil. Como dice la Escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y toda la Escritura habla de muchas cosas parecidas, echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Dice, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Cuando no volteamos a mirar sino solamente a Él, así Pepito o Juanito o la señora Conchita, otros hablen lindo, no me dejaré distraer de esa mirada allá adentro. Y todo lo que me enseñe aún este compartir de Cristo en mí, eso vale, no otras cosas. La fe por sí sola no es un acto meritorio. El mérito depende de aquel en quien se pone la fe. La fe es un cambio de mirada. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos y al mundo, lo que nos rodea. ¿Para qué?
para mirar a Dios. El pecado ha torcido nuestra visión interior. Por eso a una de las iglesias le dice que tú necesitas un colirio para tus ojos. Le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis. La incredulidad es poner al yo en el lugar que le corresponde a Dios. Y se halla peligrosamente cerca del pecado de Lucifer, que dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14. La fe mira hacia adentro, no hacia afuera. Y sobre esto reposa la vida eterna. Es una plataforma de lanzamiento. Es mi primer paso. Si doy mi primer paso bien, voy a dar los otros pasos bien. Sobre algo seguro. Sobre la roca que es Cristo. Todo esto podrá parecer demasiado sencillo, pero no pedimos disculpas por ello. Aquello que quieran subir al cielo en busca de ayuda o descender al infierno, Dios les dice. ¿Qué les dice? Les dice: porque cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que confesamos. Que si creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero antes, ¿qué dice? No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar al Señor. No. La palabra nos induce a levantar nuestros ojos a Cristo, y allí comienza la bendita vida de fe. Esa vida de fe que hizo caminar a mi mamá en fe. Te veía a ti en todas las cosas que hacía. Y esa fe es la misma que tenemos nosotros. Es la misma fe de Abraham. Es la misma fe que tenía el apóstol Pablo. Y todos los discípulos, a Juan y todos. Es la misma fe. Porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. Él es el productor de fe. Mi fe no tendría que ser chiquitita. Tenía que ser una fe grandototota. Al levantar nuestra mirada a Dios, podemos estar seguros de encontrar una mirada amistosa, porque está escrito que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para ver a los que tienen corazón perfectos para Él. Es una manera de expresarse extraordinaria. La grata expresión es: tú, oh Dios, me ves, cuando los ojos del alma se encuentren con el Señor, a quien buscas, y se puede decir que el cielo ha comenzado a existir en la tierra. Nicolás de Cusa, en su obra Visión de Dios, ya casi para terminar, escribió hace más de 500 años. No sé por qué en esa época los cuaqueros y los amigos se llamaban, tuvieron tanta revelación. Yo creo que era porque había mucha oscuridad en ese tiempo. Estaba el Imperio Romano y los papas en un furor extraordinario, matando en nombre de Dios y haciendo lo que les daba la gana. Y en esa época de oscurantismo tan terrible, surgieron hombres de Dios que tenían una visión perfecta de su Señor. Perfecta. Y muchos murieron en la hoguera. William Tyndale murió en la hoguera porque se opuso al sistema. Y muchos libros acerca del sistema de Babilonia y otros salieron de ahí, de esa época. Y Nicolás de Cusa fue ese hombre que salió de esos días. Yo tuve la oportunidad de leer el libro La visión de Dios y me maravillé de cosas extraordinarias que él habla ahí. Él escribió: cuando todo mi afán es dirigirme a ti, porque tú haces todo para dirigirte a mí, cuando solo miro hacia ti con entera atención, sin despegar mis ojos, sin despegar de ti los ojos de mi mente, porque tú me abrazas con un constante cariño, cuando dirijo mi amor únicamente a ti, porque tú eres amor, has tornado hacia mí, que es mi vida, Señor mío, sino todo dulzura por tu amoroso abrazo. Eso dice Nicolás. Imagínense, cuando solo miro hacia ti.
con entera atención, sin despegar los ojos de ti, los ojos de mi mente, porque tú me abrazas, dice Nicolás, con tu constante cariño. Aleluya, me rodea, me ama, aun cuando me equivoque. Me gustaría decir más de este antiguo varón de Dios. Es muy poco conocido entre los cristianos corrientes, entre los fundamentalistas, menos. Creo que ganaríamos mucho si nos relacionamos un poco con hombres de esta escuela cristiana, de la que acabo de nombrar, de la escuela de Nicolás de Cusa. Es uno de los representantes de esa escuela más genuinas, pero para que los líderes denominacionales de hoy aprueben la literatura que el pueblo ha de leer, esta debe ser enteramente a su gusto partidista de ellos. Medio siglo transcurrió en América con esa misma actitud, no nos ha hecho a todos presumidos y satisfechos con nosotros mismos. Nos imitamos unos a otros. Quien vive, aleluya, a su nombre gloria. Y eso se repite en hartas congregaciones. Y repetimos las mismas frases de los otros. Y buscamos excusas que no sirven para nada, para disimular nuestra falta de originalidad. Nicolás fue un seguidor de Cristo, amaba a nuestro Señor, su devoción era brillante y radiante, su teología era ortodoxa, pero fragante y dulce como todo lo que emana de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en una parte dice, es el concepto de la vida eterna, que no podía ser más encantador, dado por alguien humano, y si no me equivoco, quizás era lo más parecido posible a Juan 17:3. Claro, nosotros leemos Juan 17:3 porque es uno de los pasajes favoritos míos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Juan 17:3? Dice, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo me gozo mucho de esto. ¿Qué es lo corriente entre nosotros hoy en día? La vida eterna es lo que yo enseño y digo en muchas partes que voy, donde quiera que vaya, digo eso. Decía Nicolás, ¿qué es eso? Nicolás decía de esto, no es otra cosa que la manera bendita en que miras constantemente, decía Nicolás, penetrando hasta lo más secreto del alma. Esa era la definición él de la vida eterna. Tu mirada imparte vida, incesantemente, imparte amor, me alimentas inflamándome, y mientras me alimentas, despiertas en mí mayores deseos de ti. Entre más, eso lo dice hasta ahí, no lo dice más, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Entre más hablo con él, entre más tengo comunión con él, más me enamoro de él, más me dan ganas más de estar con él, me dan deseos más profundos de hablar de él, de lo maravilloso que es tenerlo dentro de mi vida y poder verlo y poder tener con él contentamiento y con él palabras de vida eterna que se cruzan entre él y yo, el Espíritu Santo hablando de una manera muy particular. Sigo lo que dice Nicolás. Me das a beber, dice él, del rocío de la felicidad y al mismo tiempo abres en mí una fuente de vida cuya corriente tú abasteces y haces permanente. Acordémonos de lo que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso era lo que este hombre estaba diciendo. Pues bien, si la fe es la mirada del corazón, el que el corazón dirige a Dios, y si dicha mirada no es otra cosa que levantar los ojos para que encuentren con los de Dios, para que se encuentren con Él, todo lo que ve, se comprenderá que dicha operación es bastante fácil. Dios siempre hace fácil el desempeño de las cosas vitales y las pone al alcance de los más débiles y pobres de nosotros. De todo esto se puede sacar varias conclusiones. Su simplicidad, por ejemplo. Desde que creer es mirar
Eso se puede hacer sin ninguna aparatosidad religiosa, sin asistir a ninguna parte, sin recibir nada de ningún individuo. Dios ha dispuesto que para la vida o para la muerte este sujeto sea al capricho o al accidente. El mobiliario puede romperse o perderse. El agua puede escurrirse. Los registros consumirse por el fuego. El pasto puede tardar en llegar, no crecer nunca un árbol. O el edificio incendiarse. O que haya un maremoto, un terremoto. O que haya una pandemia como la que está viendo ahorita. Todas estas cosas son extrañas y pueden sufrir accidentes. Pero el mirar es una actitud del corazón que puede asumirla cualquiera, ya sea de pie, de rodillas, porque es una actitud del corazón, no depende de cómo esté yo ni lo que haga. Reclinado en su última agonía, ahí, aunque se encuentre a miles y miles de millas de un templo, de alguna congregación, es fácil. En vista de que el querer es mirar, dicha mirada se puede efectuar en cualquier momento. Ningún instante es mejor que otro para realizar el más sublime de los actos. Dios me permitió enseñar aquí en una emisora, y esto quedó grabado, y yo decía eso. Usted no necesita que alguien le diga nada. Levante sus ojos al cielo donde quiera que se encuentre, está en el baño, está en la cocina, a donde quiera que se encuentre, Él está ahí. Nadie se encuentra más cerca de Cristo el domingo de resurrección que lo que está el sábado 3 de agosto o el lunes 4 de octubre u otro. Mientras Cristo esté sentado en el trono como el mediador, un día es tan bueno como cualquier otro. Y todos los días son días de salvación. Todos los días hay fiesta en el reino de Dios. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo arriba, hay un aleluya gigante, hay un hurra, hay un viva, otro más. Yo creo que todos los días se arrepiente alguien con tanta gente que existe ahorita en el mundo. Aunque nosotros no vemos, yo no veo muchas cosas y no veo que alguien se haya arrepentido porque el COVID le llegó a la casa. Hasta ahora no ha ocurrido, o que yo lo vea por lo menos no. Pero sí lo hay, porque mi Señor sigue hablando en todo el mundo. Y si Él hace algo, lo hace por algo. Es su llamado, es su forma de manifestarse al hombre. Tampoco tiene importancia en esta obra bendita de salvación el lugar en que estemos. Cuando creemos en Dios, levantar nuestro corazón a Cristo, inmediatamente sentiremos en un santuario, sea que estés en un coche o en un ferrocarril o en un avión o en una fábrica o en la cocina o en un taller. Podéis ver a Dios en cualquier parte, podemos verlo, con tal de que nuestro corazón haya decidido amarle y obedecerle. Tal vez algunos preguntarán, ¿no es esto otra cosa propia de monjes o de ministros? Pues que ellos sí tienen harto tiempo todo el día, de que sí, y además están acostumbrados a tener momentos de reposada meditación. Yo soy latonero, yo soy carpintero y dispongo de mucho tiempo. Yo trabajo en una empresa y allá me toca trabajar desde las 6 de la mañana y llego a las 8 y me vengo a las 5 y llego otra vez a la noche a la casa, como y me acuesto. Pues imagínense cuándo me queda tiempo de relacionarme con Él. Me alegra poder decir que esta clase de vida es accesible a cualquier hijo o hija de Dios. De hecho, es practicada diariamente por miles de personas muy ocupadas y que no está al alcance de cualquiera. Muchos han hallado este secreto de lo que vengo diciendo. Se preocuparse demasiado por lo que viene o por lo que va, sino por lo que está dentro de ellos. Practican continuamente el hábito de mirar a Dios desde su templo interior. Ellos saben que algo muy profundo en sus almas contempla a Dios, aunque los momentos, aun cuando las exigencias terrenales les obligan a apartar la vista
de ellos. No por eso interrumpen su comunión con Dios. Wasmani hablaba de eso y decía que no podía entender cómo alguien que trabajaba en el metro allá en la China, con tanto ruido, podía vivir en el espíritu. Pero es así. Yo latoneando y pintando tengo una comunión extraordinaria con mi Señor. Y a manera de ya terminar el asunto de lo que Dios me compartió, esto es más o menos para unas 2 horas y media fue diseñado esta charla. Y además, o este compartir, y además lo hacía con tablerito y otras cosas. Pero quiero dejarlo hasta aquí para que podamos masticarlo. Sugiero que por favor lo escucháramos unas 2 o 3 veces para que se haga carne en nosotros. Y cuando se haga carne en nosotros podamos compartirlo con nuestra familia, primeramente con nuestros hijitos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, si no están escuchando muchas cosas, que lo podamos compartir. Cuando hayamos adquirido el hábito de mirar interiormente a Dios, nos sentiremos llevados a un nivel de vida espiritual más alto, en conformidad con las promesas de Dios que son en Cristo Jesús y enseñanzas del Nuevo Testamento que son en Cristo Jesús. El Dios trino y único será nuestra morada. Aun cuando nuestros pies anden por el sendero cotidianos, habremos hallado la verdad, el verdadero sum de la existencia. Hay una fuente de deseo que podemos codiciar. Son estos de la clase, estos deseos, que ni los ángeles ni los hombres pueden comprar, pero pueden adquirir a aquellos que posean las cualidades que dejaremos expuestas, pues ella satisface plenamente todos los deseos racionales y no puede haber mayor satisfacción que esta. La visión de Dios, el ver a nuestro Señor Jesucristo en su plenitud dentro de nosotros. Amén.